Hola, ¿qué tal? Bienvenida a mi canal. En esta ocasión quiero continuarte platicando lo que pasó, más bien, no lo que pasó después de que me enteré de que ella era bruja, sino lo que te quiero contar es cómo me di cuenta que le hicieron un trabajo de brujería a mi marido para amarrarlo sentimentalmente y pensaba primeramente hacer varios videos con los síntomas que él tenía, todo lo que se fue presentando, pero la verdad es que en internet ya hay varios videos que te hablan de cuáles son los síntomas de una persona que tiene un trabajo de hechicería, una persona a la que le han hecho brujería. Y entonces mejor te voy a dejar aquí abajo en la descripción los links a esos videos. Varios de esos videos fueron los que me ayudaron a mí precisamente a relacionar todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba yo viviendo con pues estos trabajos espirituales de hechicería y de brujería, porque al igual que cuando ella era todo lo que hizo y todo lo que hacía que yo no me di cuenta, pues yo tampoco me di cuenta que a él estaban haciendo esta clase de trabajos de brujería y de hechicería, sino que me di cuenta ya mucho tiempo después, literalmente muchísimo tiempo después, gracias a estos videos. Y son de dos pastores cristianos, uno se llama Luis Alvarado y el otro Pedro Carrillo, y también de una chica que es psicóloga, para que, bueno, no solo dejar aquí la parte espiritual, sino también la parte cognitiva de la psicología de la ciencia. Y lo que pasó fue que mi esposo cumplía con todos los síntomas que describen los pastores en sus videos. Lo primero que se le presentó fueron fuertes dolores de cabeza que no se le quitaban con nada. Ya incluso una vez vino un médico a la casa, un doctor, y le estuvo haciendo preguntas, lo estuvo examinando porque él ya estaba tan mal del dolor de cabeza que ni siquiera podía ir él al consultorio, así que el doctor tuvo que venir. Le recetó lo más fuerte que hay, le recetó dihidroergotamina, que es para la migraña, pero se tomaba 5, 6 tabletas al día y no se le quitaba el dolor. ¿Se le disminuía? Sí se le disminuía en intensidad, pero nunca se le llegó a quitar el dolor a pesar de ese medicamento tan fuerte. Otro de los síntomas que presentaba era inflamación y dolor de estómago, y él me comentaba a mí que sentía como si una bola se le moviera por dentro del estómago. Hasta yo me burlaba de él porque decía que le iba a salir un alien del estómago como en la película. Pues obviamente en el video del pastor Luis Alvarado, él comenta que cuando a una persona le hacen brujería y le dan a tomar bebedizos o pociones, uno de los síntomas o las manifestaciones físicas que tienen es ese dolor de estómago y sentir como que tienen algo adentro y que ese algo se les mueve adentro del estómago. Sentía también muchas náuseas, muchas ganas de vomitar. Nunca vomitó, así es que nunca supimos que tenía, como lo comenta el pastor Luis, pero sí sentía ese dolor, ese malestar, esa inflamación en el estómago, y al igual que con el dolor de cabeza, no se le quitaba con nada. Fuimos igual a varios médicos, tomaba toda clase de medicinas, desde ranitidina, omeprazol, subsalicilato de bismuto, butiliocina y todos los medicamentos habidos y por haber para el estómago, té de hierbabuena, té de menta, todos los remedios caseros también habidos y por haber, tanto para el estómago como para el dolor de cabeza, y nada de esto se le quitaba, ni el dolor de estómago ni el dolor de cabeza, sino que solo se intensificaban pues en su organismo. Sí se le llegaban a disminuir con los medicamentos, pero nunca se le quitaron. Y lo que él me platicó y que yo también sí viví y me di cuenta es que yo todas las mañanas le ponía su desayuno en toppers o en trastes desechables. Le mandaba por lo general un sándwich, un licuado,
y alguna fruta para que desayunara, ya que en su trabajo él tiene servicio de comedor, así que solo le mandaba el desayuno y nunca había tenido ningún problema, siempre se desayunaba pues a la hora que le daba hambre ahí en el trabajo. Y después en ese lapso que pasó todo esto, cuando él empezó a tener estos síntomas físicos, eh, resultaba que me dejaba el desayuno y me lo traía de vuelta, a veces ni siquiera me avisaba, sino que de pronto el fin de semana yo me subía a su coche y encontraba ahí pues los sándwiches ya todos llenos de hongos, todos apestosos, de que los fue acumulando desde el lunes y no se los comió y los iba dejando ahí en su coche. Tampoco los bajó para tirarlos, sino que pues ahí los traía paseando, ¿no? Y entonces yo le pregunté varias veces, no una, sino varias veces, que por qué no se comía lo que yo le había mandado para el desayuno, que si ya estaba aburrido, pues me dijera para hacerle otro tipo de desayuno o mandarle otra cosa. Y él lo que me comentó fue que no, que sí le seguía gustando lo que yo le mandaba de desayunar, pero que esta mujer le había llevado un tamal, que esta mujer le había llevado un atole, que esta mujer le había llevado un café y que esta mujer le había llevado X o Y cosas para desayunar o incluso hasta para comer. Entonces, pues igual que los videos anteriores, ya atando cabos, pues me doy cuenta que en esos atoles, tamales o desayunos o toppers de comida que le llevaba, según pues como a cualquier otro compañero de trabajo, a veces uno le lleva o te llevan a ti comida, pero esta mujer aprovechó ahí pues para incluir las pociones o los brebajes que se utilizan para este tipo de hechizos, y como el pastor Pedro Carrillo, los dos y también el pastor Luis lo comentan en sus videos, utilizan toda clase de menjurjes, desde saliva, orina, agua de calzón, que es poner a remojar su calzón en luna llena, no sé si sucio o limpio, yo espero que haya sido limpio al menos, pero no tiene nada que ver. De todas formas, usan también su sangre menstrual, y como ya les platiqué en un video anterior, ella juntaba su sangre menstrual en un frasco. Entonces, ¿qué le impedía tomar de ahí unas gotas, trabajarlas, hacer sus rituales y después ponérselas en el atole, en un mole o en algún tipo de comida que le llevaba, según ella, muy amablemente a mi marido? Pero pues ahí fue donde yo atando cabos es lo que pienso, que ahí fue donde le incluyó todas estas bebidas o todos estos pactos líquidos que utilizó para amarrarlo. ¿Y por qué pienso que fue amarre y no fue que él de su voluntad haya querido irse, que ya haya estado harto de mí? Pues porque de la noche a la mañana tuvo un cambio radical, literalmente de una semana a otra cambió muchísimo su actitud conmigo. Él era un hombre cariñoso, amable, comprensivo, sí tenía sus días malos también como todos, pero nunca me trató mal, y de la noche a la mañana, así fue literal, de un día para otro, empezó a ser no solo áspero conmigo en su trato, sino incluso hasta grosero, incluso hasta violento. Me rechazaba, me decía cosas feas, sí llegó a ejercer violencia física conmigo, y fue así de la noche a la mañana, de ser un hombre normal, incluso como les digo, cariñoso, amoroso, tierno, a ser un hombre violento, y sin nada que haya pasado de por medio, que dijeran, ay, yo la regué aquí, la regué acá, o hice esto mal. Pues no, porque yo seguía con mi vida normal, seguía con mi trabajo, yo también trabajaba en una oficina, él seguía con su trabajo y seguíamos con nuestras vidas como hasta ese día lo habíamos hecho, y de pronto de un día para otro cambió mucho su actitud. Él me dijo que yo ya no le interesaba, que todo lo que yo hiciera o dejara de hacer ya no era de su interés, que ni siquiera le platicara nada de mis cosas, que ni siquiera le platicara nada de lo que yo sentía o pensaba o quería, porque a él ya no le importaba.
Y pues esa es otra de los síntomas que comentan también para este tipo de personas, que es el repentino rechazo y desinterés hacia la pareja, no solo en el aspecto emocional o de comunicación, sino también incluso en la intimidad. Él conmigo pues ya no podía, como dice el pastor Pedro Carrillo, ya no funcionaba en la intimidad, aunque tratara, ya no podía, y ese también precisamente es otro de los síntomas. Y para un hombre joven en sus 30 y pocos, porque cuando esto ocurrió él tenía 30 y pocos años, siendo un hombre sano, bien alimentado, sin enfermedades, sin vicios, nunca tomó, nunca fumó, nunca se drogó, eh, que a los 30 y pocos años le pase este tipo de impotencia sexual, pues es muy raro, porque a los hombres a los que les da, pues ya es arriba de los 45, cuando ya empiezan a tener problemas cardíacos. Y pues él no tenía ni siquiera llegaba a los 35 cuando pues ya no podía. Y lo que sucede es que este es otro de los síntomas que en este tipo de brujerías hacen para que solo funcionen sexualmente con la persona que hace el amarre y no con la esposa, y eso también los aleje de la esposa, al igual que el rechazo, que pues me rechazaba continuamente, incluso llegando a ser grosero y hasta violento conmigo. Entonces, esos son, entre otros, algunos de los síntomas, porque también hubo síntomas en mí, en la casa, que me confirmaron después que sí, efectivamente nos estaban haciendo brujería, y que él se fue con esta mujer a causa de la brujería. Y algunos dicen que, bueno, y tienen razón, ¿no? Que a los cristianos no nos pueden hacer brujería porque tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón. Pero como yo les conté en un video anterior, y aquí me acuerdo de un versículo que dice que es vergonzoso hablar de lo que otros hacen en secreto, creo que está en Efesios, y pues eso es lo que yo siento ahorita en este momento, porque a mí me da vergüenza hablar de lo que él hacía en secreto, que era ver pornografía. Entonces, como él abrió la puerta a la pornografía, sea por la curiosidad o sea por lo que sea, por accidentalmente o por convivir con sus compañeros o por encajar en un grupo o lo que sea, pero él abrió la puerta de la pornografía, y entonces el enemigo tenía derecho legal para trabajar en él, y también con fundamento en Génesis 2, en donde dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Entonces, pues también tenía derecho legal de ejercer sus brujerías y sus hechicerías sobre de mí, porque si él tenía la puerta abierta y los dos somos una sola carne, no solo lo podía afectar a él, sino que también a mí, aún siendo pues los dos cristianos y teniendo al Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón. Pero pues y tienen razón los pastores que dicen que el enemigo no nos puede hacer brujería y la brujería no nos afecta siempre y cuando tengas todas las puertas de tu vida cerradas. Si tú no le das entrada al enemigo, si tú no abres puertas, pues él no tiene acceso legal para perjudicarte, para oprimirte. Pero en el momento en que tú le abriste la puerta, entonces él entra y se encarga de lo demás, y entonces sí tienen efecto sobre los cristianos las brujerías, los trabajos de hechicería. Y de esta forma fue como estas brujerías pues le afectaron tanto a él como a mí. En primer lugar por eso, y en segundo lugar porque pues tampoco nunca fuimos un matrimonio mal avenido, nunca tuvimos así grandes problemas. Obviamente como todos teníamos nuestras altas y nuestras bajas, pero siempre practicamos lo que dice la palabra de que no se pusiera el sol sobre nuestro enojo. El día que nos enojábamos por X o Y situación uno con el otro, antes de acostarnos siempre platicábamos y siempre nos otorgábamos el perdón, precisamente para no darle lugar al enemigo y que no tuviera acceso a nosotros. Entonces,
si siempre fuimos una familia feliz, sin grandes problemas, sin grandes diferencias ni nada, si no estábamos en yugo desigual, ¿cómo fue que entró, que de la noche a la mañana él se va con otra mujer, ¿no? Sin tener problemas conmigo, sin, no sé, no hay una explicación lógica para lo que pasó, para que de la noche a la mañana él se fijara en otra mujer y se fuera con ella, estando, sabiendo que pues él estaba casado, él hizo un pacto delante del Señor Jesucristo, no solo por el civil, también un pacto de amor ante el Señor, y dice la Biblia que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, y sin embargo él de la noche a la mañana pues se fue con esta mujer, pero ya tomando en cuenta todo lo anterior de los otros videos y todo el hilo de atando todos los cabos, pues me doy cuenta que fue por eso, porque primero él abrió la puerta, el enemigo entró y entonces las brujerías que esta mujer ya venía haciendo desde tiempo atrás, entonces sí tuvieron efecto. Y digo esto porque tiempo atrás, que esto pasara como 1 año y medio antes, él había presentado los mismos síntomas de dolor de cabeza, de que le dolía el estómago y todo, y sí le dieron a beber también en esa ocasión. Se fue a comer con ella, a mí me platicó, y al poco tiempo de que se fue a comer con ella le dieron todos estos mismos síntomas, pero en esa ocasión él no tenía la puerta abierta, él todavía estaba firme en la fe, él todavía oraba todos los días, él todavía leía su Biblia, ponía alabanzas en su coche. Entonces, si bien sí le afectó, pero no pasó a mayores, es decir, solo fue el efecto físico y fue temporal, porque como le duró como 1 semana máximo, porque después igual oraron por él y todo se le quitó el dolor de cabeza, la inflamación del estómago, el malestar, y volvió todo a la normalidad, pero en esa ocasión, 1 año y medio antes, él estaba todavía firme en la fe y todavía no abría este tipo de puertas. Sin embargo, esta mujer pues no desistió, sino que continuó y fue persistente en estarle haciendo este tipo de brujerías hasta que después, cuando mi esposo ya había abierto la puerta y entonces el enemigo ya tenía derecho legal para oprimirlo, entonces sí fue que tuvieron efecto sus brujerías. Y es por esto y también por lo que les voy a platicar en siguientes videos, porque también ejerció sus brujerías sobre de mí y sobre de mi familia, pero eso se los voy a contar en otro video. Entonces, en este video, ya para cerrar, lo que les quiero compartir es eso, que si tú crees, como dice la palabra, si alguno piensa que está firme en la fe, mire que no caiga, porque cuando uno piensa que está firme es cuando el enemigo más te ataca y sí te puede llegar a derribar, como en nuestro caso. Nosotros pensábamos y estábamos muy confiados de que la brujería no nos puede hacer daño ni nos puede afectar, pero no nos sentamos a revisar qué puertas estábamos abriendo y que entonces el enemigo sí tenía acceso legal para oprimirnos. Si tú tienes las puertas abiertas, cualquier brujería o cualquier ataque del enemigo es más fácil que te derribe. Así que te invito por favor a que revises en qué áreas de la vida estás fallando y aproveches este video para ponerte a cuentas con el Señor Yeshua, con el Señor Jesucristo, pedirle que te perdone y que cierre esas puertas en tu vida para que los ataques del enemigo no tengan efecto sobre tu vida ni sobre tu familia. Te doy muchas gracias por haber escuchado este video. Te pido que si te gusta le des like, manita arriba, thumbs up, como quieras llamarle, que me comentes cuál es tu opinión, qué opinas, qué piensas de todo esto y que te suscribas a mi canal. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima. Adiós.